Hola mis viajeros, ¿cómo están? Yo soy una nómade por el mundo y esto es Ancud Chiloé. El día de hoy, mis viajeros, nos encontramos aquí en el convento Inmaculada Concepción. En este lugar hoy en día se encuentra la Fundación Amigos de las Iglesias de Chiloé. Más rato voy a hablar de qué es esta fundación, pero por ahora lo más importante, mis viajeros, es decir que en este lugar se encuentran las oficinas, el taller de carpintería y el centro de visitantes de la ruta de las iglesias de Chiloé de esta fundación. Si hay alguien que está interesado en la cultura chilota y quiere saber sobre su religión, el origen y todas las cosas que conllevan también de la religión y por supuesto la arquitectura de las iglesias de Chiloé, ¿por qué es así? ¿Cuál es su origen? Es muy importante que vean este video porque van a conocer muchas cosas sobre este punto tan importante de la sociedad chilota. Así que sin más rodeos, acompáñenme y vamos a ver de qué se trata. Pero antes que todo, mis viajeros, es importante saber qué es la Fundación Amigo de las Iglesias de Chiloé. Y esto es, bueno, como el nombre lo dice, una fundación que se encarga de monitorear las iglesias del archipiélago completo de Chiloé, tanto por largo como por ancho. Y básicamente lo que busca después de monitorearlas es ver el deterioro en que éstas se encuentran, para ver si en base a qué tan deterioradas están o no, hacer proyectos de protección y conservación. Y en el caso de que estas iglesias ya estén en un estado pero muy paupérrimo, hacer proyectos de restauración patrimonial. Ahora sí, una vez explicado este punto, rebobinémonos un poquito hacia el pasado para entender más sobre esta historia. Como todos sabemos, mucho antes de que llegaran los españoles al continente americano, en este continente habían diferentes pueblos indígenas. En el caso de Chiloé habían dos pueblos indígenas. El primero eran los chonos, que eran nómades de mar y que vivían en todo lo que era el nororiente del archipiélago de Chiloé. Y el segundo pueblo originario eran los beliches, que venían del continente y migraron a la isla grande de Chiloé. Ahora, se dice que como estos venían del continente, tienen ciertos lazos sociales y culturales con los mapuches y huilliches. Bueno, eventualmente a toda Latinoamérica llegaron los españoles y en el caso de Chiloé estos llegaron en el año 1567, específicamente a lo que es el mar interior de la isla grande de Chiloé. Y una vez que los españoles llegaron a este territorio, comenzaron los diferentes procesos de migración y colonización de los migrantes. Y este proceso trajo como consecuencia que comenzara lo que es la misión circular. Pero ¿de qué es la misión circular? Bueno, mis viajeros, la misión circular fue el proceso de evangelización que llevaron a cabo los jesuitas y posteriormente los franciscanos para evangelizar a la población que es originaria de estas tierras. Y acá, mis viajeros, voy a entrar a un tema sumamente importante que son los jesuitas. Porque si bien, mis viajeros, los jesuitas no fueron los primeros que comenzaron a evangelizar en este territorio, sí fueron los primeros en conseguir una evangelización exitosa. Oye, pero nómade, ¿qué fue lo que hicieron los jesuitas que el resto no? Porque, o sea, si tuvieron una evangelización exitosa fue por algo, porque claramente hicieron algo que el resto no. Bueno, mis viajeros, eso es un tema que vamos a pasar a tocar a continuación. El método de evangelización de los jesuitas era el siguiente. Ellos, a medida que iban llegando a nuevos lugares, iban también a la medida misma conformando diferentes comunidades religiosas que eran a partir de, por supuesto, los diferentes indígenas a los cuales iban evangelizando. Y obviamente, si estás evangelizando y te está yendo bien, tienes que seguir a otros lugares para seguir evangelizando. Entonces, para que cuando ellos se fueran, estos sacerdotes jesuitas se fueran y no tuvieran problema en que los indígenas perdieran la religión, lo que hacían era que, bueno, en primer lugar, edificaban capillas que se vinculaban con las residencias en Castro. Y en segundo lugar, lo que también hacían era que antes de irse dejaban a cargo a dos personas. La primera se encargaba del orden y el cuidado de la iglesia, y la segunda se encargaba de ofrecer servicios religiosos básicos al resto de la comunidad. La persona que tenía que ordenar y cuidar la iglesia era el hombre de juicio, que tenía que hacerlo siempre que no estuviera el sacerdote jesuita en el territorio.
Y la otra persona que tiene que otorgar los servicios básicos religiosos al resto de la comunidad es el fiscal. Y el fiscal, mis viajeros, es sumamente importante y también es un personaje bastante especial, porque el fiscal, mis viajeros, hasta el día de hoy existe y cumple la misma función, que es básicamente mediar entre el sacerdote y sus fieles. Oye, pero nómade, ¿a qué te refieres con esto de los servicios básicos religiosos? ¿Me puedes explicar por favor a qué te refieres? Ya va, mis viajeros, les explico enseguida. Lógicamente estos no son todos los servicios, pero algunos de estos sí lo son, y son los siguientes: animar la lectura de la Biblia, organizar reuniones de evangelización, entonar los cantos sagrados dominicales y finalmente visitar a los enfermos y acompañar a los moribundos. Ahora, eventualmente, los jesuitas se fueron de Chile, y cuando este hecho ocurrió, lo que pasó fue que el obispo de Concepción fue con los franciscanos y les dijo: oigan, franciscanos, ¿saben qué? Bueno, como todo el mundo sabe, los jesuitas acaban de ir de Chile, así que todos los bienes y las misiones evangelistas que estos tenían, las vamos a traspasar a ustedes. Ustedes ven lo que hacen, ustedes ven cómo las administran, esos problemas suyos. Solamente les puedo decir que ahora todo lo que era de Dios, ahora oficialmente va a ser de ustedes. Una vez al año, los sacerdotes realizaban una gira para verificar cómo iban los diferentes procesos de evangelización en los respectivos territorios. Es por esto que, en ausencia de estos, las diferentes comunidades, en conjunto con el hombre de juicio y el fiscal, aprendieron a cuidar y preservar sus iglesias por cuenta propia, de generación en generación. Es por este motivo que en la actualidad las comunidades mantienen en conjunto la tradición religiosa. A través del tiempo han construido y reconstruido, reparado y restaurado sus diferentes templos religiosos. También los han habilitado y decorado. Todo esto muchas veces mediante financiación propia. Por supuesto, el material empleado siempre es madera, debido a que la madera es el material en abundancia por naturaleza de Chiloé. Y adicionalmente, por lo mismo, desde el siglo XVIII la industria maderera experimentó un alza en su explotación. Esta explotación continúa hasta nuestros días. También es importante mencionar, mis viajeros, que acá en Chile hay un concepto muy importante, cultural y religiosamente, que se llama Escuela Chilota de Arquitectura Religiosa en Madera, que es básicamente, mis viajeros, el resultado de los conocimientos ancestrales que van de generación en generación de los chilotes con respecto al conocimiento que tienen de la madera, con los estilos que provienen de la evangelización. Y esto trae como resultado, mis viajeros, 5 características básicas que debe tener toda iglesia chilota para ser considerada de esta escuela. El primer punto es todo lo que es la explanada que está frente a la iglesia, que esta puede ser delimitada de forma natural o artificial. El segundo punto es la forma horizontal del cuerpo de la iglesia, o sea, el techo, que este siempre debe estar de manera horizontal. Y esto nos lleva al tercer punto, que es el volumen de todo lo que es el cuerpo horizontal de la iglesia, que este va a depender de su uso como peregrinación y también el número de fieles que se congregan en cada iglesia. El cuarto punto corresponde a todo lo que es la ornamentación de la iglesia, ya que esta va a depender en base a las características de la misma. Y el quinto punto nos deriva a el modelo estructural constructivo, que se ha mantenido sin variaciones desde su construcción hasta nuestros días.
Y bueno, mis viajeros, si alguna vez ustedes se encuentran acá en la ciudad de Ancud y quieren venir a este lugar, por lo menos a la fecha de haber grabado este video, septiembre del año 2021, estos son los horarios de atención. Y hasta acá el video de esta semana. Si el video te gustó, dale like. Ahora, si un like no es suficiente, comparte el video con un amigo. Y si no te gustó, compártelo con un enemigo. Recuerda apretar la campanita para suscribirte a mi canal de Una Nómade por el Mundo, si es que el contenido que doy en este canal es de tu agrado. Y de ahí recuerda a Instagram. Pero nómade, ¿por qué Instagram? Porque ahora, mis viajeros, Una Nómade por el Mundo tiene Instagram. Así que aprieta la campanita para suscribirte a mi canal de Una Nómade por el Mundo. Y de ahí anda a Instagram. Y sígueme ahí. Chao, chao. Se les quiere y hasta la próxima semana.